Ahora le saldrá el aviso de que se está grabando. Decía, bienvenidos de nuevo a la sesión final del curso de reconstrucción, investigación de accidentes de tráfico en nivel básico, rozando el medio, pero más bien básico, de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que hemos compartido el último mes, en el que hemos programado estos 8 temas, ¿vale? Que han podido acceder a través de la plataforma. Han visto que se han colgado unos ejercicios bastante fáciles, 2 ejercicios de confección de atestados. He visto la mayoría de los atestados del tema 4. Me falta ver los del tema 6, pero eran de temática libre, por lo tanto no se tenía que ajustar a ningún requisito. Sí me ha gustado mucho lo que he visto en el tema 4, por lo tanto considero tanto la gente veterana que sabe hacer perfectamente atestados tiene cubierta ese objetivo. Y la gente que lleva menos tiempo, pues va cogiendo la dinámica y han hecho cosas que están bastante bien. Simplemente hay que pulir unas cuantas cosas en cuanto a formato o en cuanto a lo mejor a cambio de diligencias, por poner otras que sean más acordes a la normativa actual, pero pequeños fallos que pueden ser corregidos fácilmente. Por lo tanto, lo que he visto en el tema 4 me ha gustado bastante. Las otras actividades, obviamente, somos policías locales y las tenemos bastante dominadas porque eran preguntas muy fáciles y que han podido comprobar a lo largo del temario, ¿vale? Ahí queda un temario de bastante calidad para que puedan observarlo, para que puedan leerlo, estudiarlo, porque van a adquirir muchísimos conocimientos que hasta ahora a lo mejor no los tenían adquiridos porque son bastante nuevos, pero el que lleva tiempo los va a reforzar o los va incluso a recordar cosas que no se acordaba y que son dinámicas, al igual que hicimos en la sesión inicial de recordar un protocolo de actuación en accidentes de tráfico que es bastante importante a la hora de desenvolvernos en nuestro trabajo diario, estemos o no estemos en una sección específica de atestado o tengamos o no que cubrir servicios de atención a accidentes de tráfico porque estamos dominando todas las secciones o a lo mejor nuestra plantilla no tiene el número de agentes suficientes como para poder especializarnos en una sección. Entonces el temario queda ahí, son 8 temas, son 8 PDFs que podemos unir en uno y ahí queda. Mi consejo es que se lo lean entero, que lo comprendan, que estudien los conceptos que vienen en él, porque es la base de las bases de la investigación de los accidentes de tráfico. A partir de ahí, obviamente, se abre un mundo muy grande. Habrán otros cursos que se realicen o aquí en la región de Murcia o en la Escuela de Tráfico, o sea, en la Academia de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida o nos desplacemos a Madrid o lo hagamos a través de la UNED o de asociaciones como APOL, que son cursos más avanzados de reconstrucción o de cálculo de velocidades y que obviamente nos van a hacer especializarnos más en esta materia si nos gusta. Nosotros con este curso lo que queremos es lanzar la caña para que la gente adquiera los conocimientos básicos, sepa dónde está cada cosa y a la hora de tener que atender un accidente de tráfico, primero que sepa la teoría, que sepa los conceptos y luego que sepa como mínimo qué diligencias tiene que utilizar para hacer un atestado por accidente de tráfico. Y es lo que yo intenté decir el primer día. A través del protocolo, yo quiero de que recordemos eso porque no se nombra muchas veces en otros cursos, y a través de las diligencias, simplemente con la práctica del tema 4 nombrándole yo a ustedes las diligencias que cuestan un atestado, que son diligencias mínimas, es algo muy básico, pero es algo que tenemos que saber, porque si nos toca hacer un atestado por accidente, pues lo vamos a tener que defender, ¿vale? Y estaremos mejor preparados si lo conocemos. Antes de nada, por favor, pongan en el chat, como siempre decimos, el nombre y apellido y el municipio donde trabajan, ¿vale? Ahora mismo hay 11 participantes. Lo recordaré al final por si se une alguno más para que pueda ponerlo. Y obviamente, pues la gente que ha asistido a las sesiones de Zoom y que ha realizado todas las actividades, pues superará el curso. Que digo que no son actividades complejas. Si alguien ha faltado alguna de las 2 sesiones, yo no le voy a poner ningún problema siempre que lo tenga justificado. Por lo tanto, no va a ser ningún impedimento el superar el curso si se reúnen los requisitos adecuados. Hoy lo que voy a hacer es, como le adelanté ayer en un email, explicarle algo súper interesante y algo básico que tenemos que saber, porque hay una clarificación muy reciente del año 2019 con una reforma del 2022, ¿vale? Que
es algo básico que tenemos que conocer en el ámbito de la imprudencia, distinguir cada uno. Y además que ahora con la reforma que hicieron en el Código Penal nos lo han dejado muchísimo más fácil y mejor. Entonces de eso hablaré esta tarde. No quisiera extenderme mucho más allá de una hora. Voy a tratar de reducirlo al máximo posible. Aunque tengamos la sesión planificada a partir de las 5, yo ahora explicaré la imprudencia y después en media hora les voy a abrir el examen tipo T, que ya está abierto. Ustedes lo van a hacer en esa media hora. Si tienen alguna pregunta, me lo pasan por el chat, ¿vale? Y con eso daremos por finalizada la sesión y con ello daremos por finalizado el curso, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser entonces explicar el tema de la imprudencia, que va a ser el, el tema que se ha seleccionado para esta tarde a la hora de explicar un concepto. En la primera clase hicimos, recuerden, el protocolo de actuación en accidentes de tráfico. Hoy vamos a hablar de la imprudencia. Igualmente, como siempre, les digo, si tienen alguna duda, hablen directamente y la preguntan. No hay ningún problema porque corten la explicación, ¿vale? Luego reanudamos por donde vayamos sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos con el tema de la imprudencia y el delito de abandono del lugar del accidente, que yo les quiero recordar de que esto es totalmente, el tema del abandono del lugar del accidente es totalmente novedoso. Aparece por primera vez a nivel penal en el Código Penal con una reforma que se hizo en el año 2019. En concreto, voy a retroceder, la imprudencia ya existía, pero le han dado una mayor clarificación en esa reforma, ¿vale? Dejando claro los tres tipos de imprudencia, mucho más claro que lo teníamos antes. Voy a retroceder y me voy al año 2019 con la creación de la Ley Orgánica 2/2019 de 1 de marzo que modifica el Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores y la sanción del abandono del lugar del accidente. Esos son los dos puntos fundamentales, el objetivo que se crea con esta ley. Hubo una deficiencia que a lo largo de la explicación verán, donde quedaba impune algún tipo de imprudencia en algunas circunstancias y tuvieron que realizarle una reforma a esa norma penal 3 años después. Aparece la Ley Orgánica 11/2022 de 13 de septiembre que modifica el Código Penal en este sentido, ¿vale? En el de la imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores. El delito de abandono no se reformó nada porque tal y como lo crearon quedó bien, pero quedaba una de las circunstancias de la imprudencia eh, eh, incompleta y se podía castigar por una circunstancia y por otra no, como después lo podrán comprobar. El, de esto no les voy a comentar y lo que sí que les voy a comentar es el fundamento de la ley, cómo surge. Porque no crean que en el año 2019 surge la ley así porque sí, porque deciden en el Parlamento crear la norma porque a ellos les ha parecido, porque lo han querido conveniente. No, esto viene de muchísimo atrás. Incluso antes del año 2013 ya habían corrientes que impulsaban que se reformara el Código Penal para reforzar la protección a las víctimas de los siniestros viales. Pero principalmente esta ley nace a raíz de esta señora Ana González López. Su marido se dirigía al trabajo en bicicleta en el año 2013 y perdió la vida porque un camionero, ¿vale? Lo atropelló y se dio a la fuga. En ese momento ahí teníamos si esa persona moría en el acto, ¿vale? Antiguamente eso, al morir en el acto ya no hay omisión del deber de socorro del artículo 195 del Código Penal, porque ese delito lo que requiere precisamente es que haya una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave. Cuando alguien había fallecido en accidente, aunque te diera a la fuga, por irrisorio que fuera, era simplemente una multa de 200 euros, la que tenemos ahora mismo para el ámbito administrativo que está fuera del penal. Es así de triste, pero era así de real. Lo que sí que se le podía imputar al presunto delincuente vial era un delito de homicidio, que ya veremos si es doloso o imprudente. Generalmente, cuando está relacionado con los accidentes de tráfico, obviamente es de forma imprudente.
Lo que ocurría es que la imprudencia en ese momento era una falta penal. Recuerden el Código Penal antes de reformarse, que antes de que tuviéramos los delitos leves, eran faltas, muchos de ustedes lo saben, ¿vale? Pero algunos realmente no lo habrán estudiado y yo lo que quiero que conozcan es la diferencia. Ahí, por una falta penal, esa persona ni siquiera llegaba a entrar a prisión, obviamente. Lo que pasó es que esta persona, por encima de todo, se entregó posteriormente, se le rebaja la condena. Va, que la persona ni llegó a entrar a la prisión, la responsabilidad civil fue irrisoria y ahí tenías a una persona que había matado a otra, ¿vale? Que circulaba correctamente, que no le podías demostrar si conducía o no bajo la influencia de droga o bebida alcohólica, porque se había ido y que por el hecho de presentarse días después ya no tiene nada objetivo como para poder imputarle más delitos. Tiene un homicidio imprudente, una persona que se ha dado la fuga y al final quedaba como una falta penal que ni siquiera llegaba a ser juzgado. Pagaba una triste multa y ahí quedó eso. A partir de ese momento, obviamente, Ana González inicia su cruzada para que se reforme el Código Penal, ¿vale? Y finalmente lo consigue después de muchísimo esfuerzo. Y en el año 2019 conseguimos que en el Parlamento se apruebe la Ley Orgánica 2/2019 de 1 de marzo. Yo quería que ustedes supieran el fundamento de esta ley y de dónde venía, para que tengan más conocimiento de por qué se reformaron las imprudencias y por qué se creó el delito de abandono del lugar del accidente, que tiene muchísimo sentido. En un primer momento incluso se estaba barajando la oportunidad, la ocasión de incluir un delito que yo soy muy partidario de ese delito, un delito leve, una antigua falta, ¿vale? Penal, de abandono del lugar del accidente cuando hay daños materiales. Actualmente simplemente es una multa de 200 euros por no facilitar tus datos a los perjudicados que se encuentren ausentes, ya lo saben ustedes, pero el hecho de darte a la fuga es vergonzoso. Sabemos todos los que estamos aquí que siempre esconde una conducta penal. Conduce borracho, conduce drogado o incluso no tiene seguro obligatorio o la ITV, cualquier circunstancia, pero generalmente la de que no tiene carné, va borracho o va drogado. Y aunque sea un accidente con daños materiales, pues yo habría sido partidario de incluirlo como una conducta penal, aunque fuera como delito leve, obviamente, para darle menor valor al que han incorporado en el Código Penal, donde hay heridos graves y hay fallecidos, como es obvio. Bueno, los tres ejes, los tres pilares fundamentales en los que se sustenta esta ley, digamos que los tres objetivos que ha tratado de pulir con su publicación, eh, lo primero es regular en cuanto al ámbito de las imprudencias que después veremos, yo se las explicaré la grave, la menos grave y la leve. Ha querido considerar la imprudencia grave por disposición de ley como una interpretación auténtica, distinguiéndola de la imprudencia menor grave. Por eso ha incluido en estos dos tipos de imprudencia, algunos preceptos que ya no dejan a criterio policial y mucho menos, ni mucho menos tampoco judicial, es decir, pues yo considero que esto es imprudencia menos grave o es imprudencia leve o imprudencia grave porque ha pasado esto, no. Por poner un ejemplo, después lo adelanto, pero después lo explicaré detalladamente. El hecho de que exista una infracción grave de la norma de tráfico, ¿vale? Si nos vamos a la ley de seguridad vial, en el apartado de las infracciones graves y por analogía las infracciones muy graves, eso siempre como mínimo va a ser constitutivo de imprudencia menos grave, siempre. O el hecho de conducir borracho, eso siempre va a ser imprudencia grave. En el momento en el que haya lesiones graves o haya fallecido. Ya no porque lo digamos nosotros como policías que interpretamos si es más grave el hecho o menos, o porque el juez en el juzgado determine que es más grave o menos grave, no, es por imposición ya legal, porque se ha demostrado que en esas circunstancias se hacía necesario el tener que clarificar dónde está el límite entre una imprudencia y otra. Entonces, eso simplemente como ejemplo. En segundo lugar, lo que persigue la ley es el aumento de la pena en este tipo de conductas, hasta ahora un poco irrisorias, pero sobre todo vergonzosas y repugnantes para el ser humano. El hecho de cometer este tipo de acciones, principalmente el del abandono del lugar del accidente, dejando a una persona fallecida en el lugar. Si la deja herida
en peligro manifiesto y grave, pues ya sabemos que es omisión del deber de socorro. Pero en el hecho de que esa persona haya muerto, el hecho de darte a la fuga, irte de ahí dejando a una persona que ha fallecido, no. Tú te quedas en el lugar porque es por imperativo legal y porque como ser humano, como mínimo, lo que tienes que hacer es quedarte ahí a dar la cara y hacerte responsable de los hechos que hayas podido cometer. ¿Vale? ¿Por qué se daban a la fuga? Porque escondían otro tipo de conducta. Por lo tanto, quedaban exentos de esa conducta que escondían y de que no estaba tipificado el delito de abandono del lugar del accidente. Y por último, aparte de aumentar la punición, que sí que se ha hecho muy bien en el ámbito de las imprudencias, tanto graves como menos graves, había que introducir el delito de abandono del lugar del accidente, que es el 382 bis del Código Penal, que todos ustedes conocen a la perfección y sobre todo porque lo han hecho en la práctica del último tiempo. Entonces, lo primero, eh, yo voy a explicar la imprudencia tanto para los homicidios como para las lesiones, pero sepan ustedes que las circunstancias son exactamente las mismas. Después lo vamos a ir viendo. O sea, se aplica exactamente a lo mismo. La única diferencia es que en un caso hay una persona que ha fallecido y en el otro caso hay una persona o varias personas que han resultado heridas graves. Entonces, tenemos tres tipos de imprudencia. La grave y la menos grave van a tener la repercusión de ser castigadas penalmente. Pero la imprudencia grave, la imprudencia leve es una imprudencia levísima, un mínimo despiste que no tenga ningún reproche penal. Todo eso va a pasar al juzgado de primera instancia y se va a saldar con una responsabilidad civil, pero nada de penal, ¿vale? Nosotros en el Código Penal, obviamente, lo que más nos interesa es el de la imprudencia grave y la menos grave. ¿En qué delitos nos estamos moviendo? Pues en el delito del homicidio, ¿vale? Dentro del Código Penal, ahí tienen en el libro 2 los delitos y sus penas, váyanse al título uno y tienen perfectamente encuadrado dentro de, a partir de 138, que son todas las acciones dolosas, llegan a un punto donde en el artículo 142 tienen la imprudencia grave y la imprudencia menos grave. Imprudencia grave en el 142.1 y la menos grave en el 142.2. Y luego un nuevo artículo que es el 142 bis, donde habla de una imprudencia grave agravada. Después verán las circunstancias, pero se ha creado para aumentar la penabilidad, la penalidad de aquellas circunstancias que son todavía más reprochables para el caso concreto. Pluralidad de personas que han resultado heridas, después lo verán, ¿vale? Eso en cuanto al homicidio. Si se van a las lesiones, se van a ir al artículo 152, punto uno y punto 2 también, y van a tener las lesiones por imprudencia grave y menos grave, ¿vale? E incluso un 152 bis que va a hablar de la imprudencia grave agravada para el tema de las lesiones, ¿vale? Después lo veremos. Y las lesiones que ocupan los hechos delictivos, ustedes tienen que tener claro que están en el artículo 147, 149 y 150. Se lo explicaré después. Y que dentro del 147, después se lo remarcaré y se lo dejaré escrito a fuego para que les quede claro, el 147.1. En los demás puntos no estaríamos ante el hecho penal, estaríamos ante otro tipo de circunstancias que se alejarían de este tipo de delitos que vamos a ver, del 142.1 y punto 2 y 152.1 y punto 2. ¿Vale? Voy a comenzar con los homicidios imprudentes. Me voy a los artículos que les he citado yo anteriormente y ahora vamos a entrar en materia analizando lo que dicen el hecho, el tipo penal. Entonces, lo primero que vamos a ver es el 142.1 para la imprudencia grave y luego lo haremos con el 142.2 para la imprudencia menos grave. Recuerden otra vez, si el hecho reviste la característica de imprudencia leve, no tiene efectos penales y pasará por ser un hecho civil al juzgado de primera instancia. Primer lugar, tenemos el homicidio imprudente. Bien. Punto uno. ¿En qué consiste el homicidio imprudente? Pues en causar la muerte de alguien, de otra persona, por imprudencia grave y el hecho será castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años. Este precepto es el básico y es el precepto que ha existido siempre. Esto lo hemos tenido siempre en el Código Penal así, antes incluso de la reforma de 2019.
Aquí lo que te está diciendo es que si cometes la mayor de las imprudencias, puede ser por accidente de tráfico, puede ser por imprudencia laboral, por cualquier tipo de imprudencia. Lo que estás cometiendo es un homicidio que lo distingue del hecho doloso, donde tú quieres matar a alguien. Vale, has matado a otra persona por imprudencia, tiene la característica de imprudencia grave por las circunstancias que se valoren y entonces la pena a imponer va a ser de 1 a 4 años. Si nos vamos al ámbito del tráfico, nos dice el siguiente apartado que si se ha cometido el hecho utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, siempre, siempre, por eso las cosas que subrayo son importantes, se impondrá la pena de privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años. Generalmente van a haber penas que oscilan entre el 1 y los 4 años, generalmente para los delitos contra la seguridad vial, pero aquí te matiza y te deja claro de que no hay opción de decir, pues, además le voy a imponer la pena de privación del derecho a conducir. No, se impondrá siempre la pena de privación del derecho a conducir de 1 a 6 años si ese homicidio imprudente por imprudencia grave se ha cometido con un vehículo a motor o ciclomotor por parte del causante, ¿vale? Ahora clarifica qué es eso de imprudencia grave. No te dice todas las imprudencias graves que hay en el Código Penal, obviamente, pero por analogía, el juez en una resolución motivada va a determinar dónde está la imprudencia grave, la menos grave o incluso la leve. Aunque el Código Penal lo que ha hecho con la reforma penal es ayudarte. Por eso te dice a continuación que a los efectos de este apartado del 142.1 se va a reputar en todo caso, eso quiere decir siempre como imprudencia grave, lo deja clarísimo, ¿vale? Siempre va a haber imprudencia grave cuando se cometa una conducción en la que concurra alguna de las circunstancias del artículo 379 del Código Penal. No solo eso, sino que además esa circunstancia tiene que estar muy relacionada directamente con esa muerte. Tiene que determinar la producción del hecho. De nada vale de que si no está relacionado se le incorpore como imprudencia grave cuando esa persona a lo mejor iba borracha, pero al que le han impactado por detrás ha sido al borracho. Y el que ha impactado es el que se ha muerto. Quiero que sepan la diferencia. Quiero que empiecen a valorar y a diferenciar cuándo se puede considerar o no imprudencia grave. Piensen en ese caso. Yo voy borracho. De hecho, si yo mato a alguien, yo ya tengo todos los requisitos para que me impongan privación de 1 a 6 años porque conduzco vehículo motor ciclomotor y además para que se me considere imprudencia grave el haber matado a alguien. Pero ojo, esa imprudencia, el conducir borracho ha determinado la producción del hecho si al que le han impactado por detrás es a mí, la persona que se ha muerto, que iba correctamente, pero me ha impactado por detrás, no ha guardado la distancia de seguridad, yo estaba parado en un semáforo o iba circulando, me ha impactado por detrás y ha muerto. Aquí no se va a poder aplicar esa imprudencia grave. Luego ya veremos si el juez determina que hay imprudencia menos grave o incluso leve. Ya les digo yo que va a ser menos grave, pero no la grave, ¿vale? Tiene que determinar la producción del hecho. Entonces, ¿qué circunstancias son imprudencia grave? Ahí te lo dice, el artículo 379. Todo lo que viene en el artículo 379. 379.1 del Código Penal, los excesos de velocidad penales. 379.2, las 2, 3, 4 modalidades de conducción con sustancias. Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, conducir con una tasa superior a 0,60 miligramos. Como el artículo 383 habla de la negativa, estaría fuera, estaría fuera. Si la persona se niega a hacer las pruebas de alcoholemia, su delito es de negativa y si podemos imputarle, podemos investigarlo por influencia, entonces sí que podremos incorporarlo aquí, porque observamos que va borracho. Pero si la persona no va borracha, ese delito queda fuera. El Código Penal lo dice, como lo pueden ver ustedes, claro. 142.1. Imprudencia grave. Homicidio por imprudencia grave. Ya lo han visto anteriormente. Pena de prisión de 1 a 4 años. Si conduce vehículo a motor o ciclomotor, siempre se le priva de conducir de 1 a 6 años. ¿Vale? Segunda circunstancia. Si no hay imprudencia grave, vamos a ver si hay imprudencia leve o menos grave. Vamos a ver lo que dice el Código Penal. Pues el 142.2 te dice que el que por imprudencia menos grave
mate a otro, cause la muerte de otro, será castigado con una pena de multa. Ya no es prisión de 1 a 4 años, es multa de 3 a 18 meses. La diferencia es notable, ¿no? De que te la valoren como imprudencia grave o como imprudencia menos grave. Todo esto, repito, con resolución motivada del juez, donde determine si hay imprudencia grave o menos grave, en base a las buenas o menos buenas diligencias que nosotros le hayamos facilitado. Por lo tanto, como policía local, yo les recomiendo que incorporen todos los elementos que sean objetivamente valorables en juicio oral para que tengan el mayor número de información posible a la hora de condenar a una persona, ¿vale? No nos corresponde a nosotros quizás tanto el de determinar si hay imprudencia grave o menos grave en hechos que no están tipificados. Si lo dice el Código Penal, sí, con eso nos están ayudando bastante, pero hay circunstancias donde no te lo dice. Entonces, nosotros incorporamos al atestado todas las circunstancias para que lo puedan juzgar. Segundo punto, en el apartado de la imprudencia grave, vimos que te privaban de conducir de 1 a 6 años. Aquí lo hacen de 3 a 18 meses, ¿vale? Si se ha hecho utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, ¿vale? Al principio, cuando aparece la ley en el año 2019, dicen se podrá imponer. Eso quiere decir de que el juez tiene la potestad de decir, pues mira, a ti te privo de conducir de 3 a 18 meses, 10 meses, al siguiente que juzga, a ti no te privo del derecho a conducir. No. El Código Penal te obliga ahora, con esa reforma del 2022, te obliga a que le impongan la pena de privación del derecho a conducir vehículos motor o ciclomotores de 3 a 10 a 18 meses. Quiero que lo entiendan bien. Lo que está tachado es lo que venía en la ley de 2019 y lo que yo he ido poniendo en verde en la pantalla es lo que se ha incorporado en la reforma posterior. Mucho más completa, mucho mejor, mucho más acorde al derecho de las víctimas, y mucho, con muchísima más justificación y mucho más correcta que como se hizo inicialmente en el año 2019, ¿vale? Luego, se reputará imprudencia menos grave en todo caso, siempre, ¿vale? Cuando, esa imprudencia que no sea calificada de grave, porque a lo mejor por el hecho, digamos, esa persona que teníamos un elemento para ver si calificábamos como grave o muy grave, porque a lo mejor ha cometido una infracción muy grave, o a lo mejor ha cometido el delito de exceso de velocidad, pero no se han respetado los márgenes de error y por lo tanto ya no se le puede encuadrar en el 142.1. Vale, el juez no lo califica como grave, pero cuando en la producción del hecho ha sido determinante una infracción grave de las normas de tráfico, que siempre va a haber, imagínense ese caso de la persona que conduce borracho, pero no hemos podido acreditarle influencia, o a lo mejor la tasa era de 0,60 y sin influencia ha quedado fuera del ámbito penal porque no hemos podido demostrar de que conducía con influencia, no se ha respetado el margen de error, bueno, circunstancias. Esa persona no queda exenta de todo. Como mínimo ha cometido una infracción muy grave, una infracción grave, ¿vale? Entonces, como mínimo vamos a cometer el hecho, el homicidio imprudente por imprudencia menos grave. Para eso se crea ese apartado. Se reputa en todo caso imprudencia menos grave, esos casos que el juez no lo puede calificar de grave, pero sí que hay presente una infracción del artículo 76 como mínimo, ¿vale? Digo como mínimo porque por analogía entran también las muy graves, salvo que el juez las califique como imprudencia grave. Entonces, si el juez en una resolución motivada dice que se ha cometido imprudencia menos grave porque esta persona, el hecho de que conducía con una tasa de 0,45 ha sido determinante en la producción de ese homicidio por imprudencia. Te lo dice el Código Penal. No tienes que valorar absolutamente nada. No, no, es que podría ser imprudencia leve y podía quedar fuera del ámbito del ámbito penal. No, no. Es que el Código Penal dice que si has cometido una infracción grave, como mínimo siempre va a ser imprudencia menos grave. Salvo que el juez te lo califique como grave, que puede hacerlo, ¿vale? Pero lo tiene que motivar, tiene que dictar una resolución motivada de los hechos. Y al igual que ocurría en el apartado anterior, aquí lo que estamos haciendo es valorar dos circunstancias, tanto el 142.1 como el 142.2, donde tenemos el mismo homicidio, pero cambian las circunstancias porque en el primero es más grave y obviamente la pena es más grave y en el segundo es menos grave. Baja el nivel, baja el grado de imprudencia. Y además, eh, el hecho de que
el 142.1 sea imprudencia por imprudencia grave, lo convierte en unas diligencias de oficio. Tenemos que instruir a testado de oficio. No tiene nadie que venir a denunciar absolutamente nada. ¿Qué ocurre cuando hay imprudencia menos grave o imprudencia leve? Bueno, si hay imprudencia leve, ya saben, se va a la jurisdicción civil, se va a juzgar de primera instancia en la forma que nosotros determinemos. Pero si hay imprudencia menos grave, aquí te dice en el Código Penal que el delito previsto en este apartado solamente se persigue mediante denuncia de la persona agravada o de su representante legal. Así es como apareció en el año 2019. Si nadie denuncia, has matado a una persona, has cometido una infracción grave, pero si nadie denuncia, eso se queda como papel mojado. No, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Si lo que estamos persiguiendo y lo que estamos tratando de proteger es a las víctimas viales, cuando se utilice un vehículo a motor o un ciclomotor, lo que hay que hacer es darle la misma protección que hemos venido haciendo con toda la reforma anterior. Entonces, en la reforma penal posterior, lo que se incorpora es eso de que, salvo en los casos que se produzca utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, será preceptiva la denuncia de la persona agraviada. Y si ha fallecido, obviamente no, porque será su representante legal. Quiero que lo entiendan, ¿vale? Si tenemos un accidente de tráfico con una persona fallecida, mi consejo es que instruyan siempre diligencia. Olvídense incluso de aquellos casos donde hay una imprudencia que en principio es leve. Imagínese de que hay solamente un vehículo donde en el vehículo, pues yo que sé, circulan dos personas, dos, tres, y fallece solamente el conductor, todo por responsabilidad de sus propios actos. E incluso fallece, ha chocado contra un muro, bueno, de cualquier forma. Hagan siempre diligencia, aunque en ese momento no hay ninguna responsabilidad penal porque esa persona ha fallecido, nadie puede exigirle una responsabilidad penal, al margen de que, oye, a lo mejor ya veremos después si se puede achacar responsabilidad a la persona incluso que ha fallecido por las lesiones que se ha causado a otros participantes, a otros ocupantes del vehículo. Mi consejo es que ustedes no se preocupen de eso. Si tienen un homicidio, si tienen una persona que ha fallecido, hagan siempre diligencia. Es mi consejo personal. Vaya al juzgado de primera instancia, vaya al juzgado de instrucción en forma de imprudencia menos grave o imprudencia grave, hagan diligencia, hagan el atestado, remítanlo al juzgado, no se lo queden archivado con una persona. Me da muy mala espina dejarme una persona que ha muerto y dejarme las diligencias archivadas. Directamente se lo remito al juzgado y el juzgado que determinen el destino que quieran darle, ¿vale? Pero por lo legal ya saben que si hay homicidio con imprudencia grave actuamos de oficio, diligencia siempre sí o sí al juzgado. Si el homicidio es por imprudencia menos grave, diligencia al juzgado siempre obligatoriamente cuando haya un vehículo a motor o un ciclomotor por parte del causante, ¿vale? Eso siempre. Y luego, otra novedad que aparece en la Ley Orgánica del 2/2019 es el establecer que en los casos previstos para el homicidio por imprudencia grave, que le he explicado anteriormente en el artículo 142.1, el juez puede imponer, aquí ya no es obligatorio, ¿vale? Esto es una potestad que tiene el juez, por eso subrayo la palabra podrá. Lo establece claramente el Código Penal al decir que el juez puede imponer motivadamente siempre, motivándolo en la sentencia, la pena superior en 1 o en 2 grados, dependiendo de determinadas circunstancias. Vale, para que lo entiendan. Si el juez quiere subir la pena en 1 grado, puede, repito, puede subirla en 1 o en 2 grados, puede hacer lo que quiera siempre que lo motive en la sentencia y se den las circunstancias que voy a decir yo ahora. Si quiere subir la pena en 1 grado, en la extensión que él considere, ¿vale? Si la pena se sube de un homicidio imprudente de 1 a 4 años y se sube de 4 a 7 años, perdón, sí, de 4 a 7 años, y quiere imponer la pena de 6 años o quiere imponer la pena de 4 años y medio, puede hacerlo libremente, porque le establece el Código Penal que lo puede hacer en la extensión que estime conveniente y atendiendo a las siguientes circunstancias. Primero, que el hecho revista notoria gravedad. Todo esto se ha creado para los hechos
que ocurrieron hace unos años, relacionados además entre el 16 y el 19 con varios atropellos incluso. Acuérdense del atropello ese en la Rambla de Barcelona, acuérdense de otras circunstancias donde un vehículo atropella a personas que están en los veladores de una terraza y mata a tres, cuatro, cinco personas, y eso adquiere una notoria gravedad por el número de personas que han fallecido o han resultado heridas. En atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado, precisamente por lo que he dicho anteriormente, y del deber normativo de cuidado infringido, el hecho de cometer determinadas infracciones circulando imagínense, por ejemplo, circulando por zona peatonal a elevada velocidad y que vaya atropellando a gente en el momento que atropella una o dos personas, ya estaría dentro de este precepto y se podría valorar para subir la pena en 1 o en 2 grados, que ahora veremos. Y además que hubiera provocado la muerte de más de una persona, esto quiere decir que si muere una sola persona, tengo que ver si hay lesiones, ¿vale? Pero imagínense que solamente ha fallecido una persona, no podría el juez subirle la pena en 1 grado, ni en 2 grados. Pero imagínense que ha muerto más de una persona. 2 personas son más de una persona. Estamos hablando objetivamente de lo que establece el Código Penal. Si muere más de una persona o muere una persona o más y se producen lesiones constitutivas de delito de los artículos 152.1, apartado segundo o tercero, que son las del 149 y 150 del Código Penal. En resumen, las de pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o no principal y algunas otras circunstancias. Ahí podría subirle la pena en 1 grado, si se dan esas circunstancias. Pero imagínense ustedes que el número de fallecidos fuere muy elevado. Aquí el criterio es subjetivo, ¿vale? Magro Servet ha establecido recientemente, no sé si hará 1 año o 2 años, dice que es tan reciente la norma, pero en el Tribunal Supremo ha establecido el criterio, en una sentencia él lo establece, de que considera que 5 personas, ¿vale? Un criterio de una persona que está en el Tribunal Supremo, ¿vale? A lo mejor para otros, como para mí, un número muy elevado sería 4 personas. Pero ya tienes una sentencia ahí del Tribunal Supremo que te establece un número objetivamente que te dice 5. En el Código Penal no te marca ningún número. Te dice que el juez puede subir en 2 grados si el número de fallecidos es muy elevado. Imagínense que se cruzan con un juez que dice, para mí el número de fallecidos muy elevados son 4 personas. Pues perfectamente le puede subir la pena en 2 grados. ¿Saben subir las penas? Pues aquí en este círculo rojo pueden ver cómo se lleva a cabo el esquema de subir las penas en 1 grado o en 2 grados, ¿vale? Si atendemos al criterio de la pena en su grado máximo, vámonos a la pena de el homicidio imprudente, ¿vale? El homicidio imprudente tiene una pena de 1 a 4 años. Si dijéramos de aplicar la pena en su mitad superior o mitad inferior, nos iríamos al margen de 1 a 4 años, que hay una diferencia de 3 años. Entonces partiríamos en la mitad y esa sería la mitad superior y la mitad inferior. Digamos que 1 año más 1 y medio son 2 años y medio. Si yo digo que se me ha aplicado el homicidio imprudente, pena de prisión en su mitad inferior, es que me han condenado a una pena de 1 a 2 años y medio. Y ahí ya la que me marquen. Si la pena es en su mitad superior, es de 2 años y medio a 4 años. Pero aquí lo que estamos hablando, y porque lo hemos visto en el artículo anterior, es de las penas en 1 o en 2 grados superior a la pena homicidio imprudente, de 1 a 4 años. Si yo marco la base en la máxima, que es en los 4 años, si yo quiero subir, porque obviamente estamos hablando de subir la pena en grado superior, no en grado inferior. Si yo quiero subir la pena de homicidio imprudente en 1 grado, lo que tengo que hacer es coger esos 4 años y entonces la mitad sumársela. Si la mitad de 4 son 2, de 4 a 6 años sería la pena en 1 grado, superior en 1 grado. Todo esto, cuidado, es importante porque el hecho es que la persona no va a quedar fuera de prisión. Si en el homicidio imprudente generalmente estás bailando con que las penas que te van a imponer es la mínima, que es de 1 año, y todos sabemos que penas inferiores a 2 años la gente no entra a prisión, si tienes la mala suerte de cometer un homicidio imprudente en el que se te ha valorado con esa imprudencia, con unas circunstancias que el juez motivadamente puede subir en 1 o en 2 grados, lo mínimo que tienes es pena de prisión de 4 a 6 años. Los 4 años no te los va a quitar nadie, ¿vale? Si lo que quieres es subir la pena en 2 grados, acuérdense lo que he dicho antes de la pluralidad de personas, muchas personas, 4, 5, 6, un atropello,
de una persona que va borracha en la Rambla de Barcelona y se lleva un velador y mata a 6, 7 personas. La pena se la van a imponer, podrían imponérsela, el juez podría imponérsela superior en 2 grados. Aquí lo que tenemos es que dije, la base es de 1 a 4 años, si superior en un grado es de 4 a 6, lo que me voy a ir es al grado superior, que es los 6 años, y entonces sumarle la mitad. Si la mitad de 6 son 3, pues de 6 a 9 años sería la pena superior en 2 grados. La cosa cambia, ¿verdad? El que te impongan una pena de prisión de 6 a 9 años mm, ya se acerca mucho, ¿no?, al homicidio doloso de una sola persona. Pero no es muy disparatada por el hecho de que tú lo que has hecho es que has matado a ¿Cómo? 4, 5, 6, 7 personas las que procedan. Mm, Vale. ¿Tienen alguna duda sobre el homicidio imprudente? Ahora, cuando hable de las lesiones imprudentes, va a ser exactamente lo mismo todo. Lo que pasa es que vamos a entrar en qué tipo de lesiones son las imprudentes. En el homicidio no había que valorar nada porque un homicidio imprudente está clarísimo, una persona que muere. Las lesiones son más complejas. Vamos a ver qué lesiones son las que reúnen las características de delito. Repito, ¿tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta sobre el homicidio imprudente? Me haya explicado mejor o peor, les puedo asegurar de que es bastante sencillo de comprender en el momento en el que lo entiendan y cojan el truco, a la hora de valorar una imprudencia grave, menos grave o una imprudencia leve. Porque el Código Penal ya te va dando muchas pistas actualmente. Ya le he dicho yo anteriormente las pistas que se recogen en el precepto penal en el 142, tanto en el 1 como en el punto 2, de clarificar cuándo había imprudencia grave y cuándo había imprudencia menos grave, ¿vale? No lo olviden. Pero en resumen, siempre, siempre, siempre va a haber imprudencia grave cuando exista el delito del 379. Te lo dice el Código Penal, ¿vale? No es una invención. Siempre que haya exceso de velocidad o alcoholemia o droga, pues hay imprudencia grave. Si has matado a alguien, ya estás en el 142.1. Esa es tu condena. Siempre, siempre va a haber imprudencia menos grave, porque lo dice el Código Penal, cuando haya una infracción grave de la ley de seguridad vial. O sea, siempre que haya una infracción, conducción negligente, conducción temeraria administrativa, eh, positivo de alcoholemia de 0,58 porque no ha llegado al ámbito penal, lo que sea. No respetar una señal de estado, semáforo en rojo, infracciones graves. Siempre, siempre va a ser imprudencia menos grave. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Código Penal. O sea, el juez ya no tiene que valorar nada. Como mínimo es imprudencia menos grave. ¿Qué pasa? Que pueden haber cosas que no están tipificadas de forma objetiva, como decir, vale, yo tengo una infracción que yo tengo claro, el Código Penal dice que hay infracciones graves de la LSV que van a ser imprudencia menos grave. Pero ¿y qué pasa con las infracciones muy graves? Señores, por analogía. Por analogía, como mínimo, se equiparan a las infracciones graves y lo van a condenar como mínimo como imprudencia menos grave. Pero cuidado porque como esa infracción grave sea muy relevante, el juez lo que va a hacer es motivarlo en la sentencia y le va a imponer la imprudencia grave porque puede hacerlo, ¿vale? El juez tiene una serie de herramientas objetivas para aplicar la imprudencia, pero no son las únicas. Si el juez considera que el conducir con 0,59 usted no reunía los requisitos para el tipo penal, pero esa cantidad de alcohol que ha bebido ha sido determinante en el hecho. Esta persona ha muerto por su imprudencia. Yo la califico de imprudencia grave. Y directamente se lo lleva, siendo una infracción muy grave, a la imprudencia grave del 142.1. Es lo que quiero que entiendan. Que hay cosas objetivas que tenemos en el Código Penal y hay cosas subjetivas que se pueden valorar en el hecho en el juicio oral. Y nosotros, como buenos policías locales, lo que vamos a hacer es atestados de calidad, incorporando todas las circunstancias y todos los hechos que hemos observado para que luego en el juzgado puedan valorarlo. Más que decir nosotros si hay imprudencia grave o menos grave. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que hay grave o menos grave en lo que diga objetivamente el Código Penal. Pero en otras circunstancias, ¿cómo vamos a saber nosotros si una persona conduce con 0,59 y no va borracha, si ha sido imprudencia grave o menos grave? Como mínimo es menos grave, porque lo dice el Código Penal. Pero si el juez dice que es grave, ¿qué? Lo valora, lo motiva en la sentencia, lo incorpora y lo condenan por imprudencia grave. Quiero que lo entiendan. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Pues si no tienen dudas del homicidio imprudente, van a comprender perfectamente las lesiones imprudentes por analogía.
porque es lo mismo, lo único que cambia es un número, el artículo, pero lo van a ver ustedes a continuación. De hecho, va a ser todo exactamente igual. Hay imprudencia grave. Si en el homicidio estaba en el 142.1, aquí está en el 152.1. Lesiones por imprudencia grave. Y las lesiones por imprudencia menos grave en el punto a continuación. 152.2. ¿Cuándo hay este delito? ¿Vale? Estamos en el accidente de tráfico. No tenemos a ninguna persona que haya muerto. Ahora nos vamos a centrar en las personas que han resultado heridas. Vamos a ver si son heridos leves, graves, mm, qué circunstancias tiene cada uno. Lo primero que hago es irme al Código Penal y ver que me dice que en el 152.1, el que por imprudencia grave cause alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores, porque estamos en el apartado de las lesiones, en el título de las lesiones. Será castigado en atención al riesgo creado y el resultado producido con distintas penas, ¿vale? Y dependiendo del tipo de lesión que sea. Tenemos tres tipos de lesiones. Las que tienen que saber ustedes son las del 147.1, las del 149 y las del 150. Entonces, si comete las lesiones del 147.1, esas son las lesiones graves, las de toda la vida. Lesiones que requieren intervención quirúrgica, ¿vale? No el simple seguimiento del curso de las lesiones, sino las lesiones realmente que son graves, las fracturas, cualquier otro hecho. No, no voy a decir las pérdidas de miembros porque vienen después, pero piensen perfectamente en las lesiones que requieren intervención quirúrgica, cualquier operación. Ha resultado dañado cualquier órgano interior, ha resultado fracturado un brazo, tobillo, una pierna, lo que sea, y requiere operación, ya tiene el 147.1. Entonces ya tiene el primer apartado. Su pena es de 3 a 6 meses de prisión o multa de 6 a 18 meses. Todo va a quedar en multa, ya lo sabe, después. Pero ahí es donde está cuantificado la pena que le corresponde. La segunda circunstancia es para el artículo 159, pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, ¿vale? Y después veremos el artículo completo. Y el tercer apartado es cuando se produce la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal. O sea que cualquier circunstancia donde has perdido un brazo, has perdido un dedo, has perdido un pie, una pierna, todo eso va a entrar dentro del 149 o 150 y luego ya se determinará en el juzgado si es órgano o miembro principal. De entrada, todas las piernas y todos los brazos parece que podrían ser un órgano o miembro principal y luego ya tendríamos que valorar, dependiendo de las profesiones específicas de cada uno, que se considera para él, porque, por ejemplo, para un escritor, el perder las dos manos, imagínense si ha perdido órgano o miembro no principal. Para un futbolista, perder el pie derecho, por ejemplo, un futbolista diestro, para un músico, perder las manos no va a ser lo mismo que perder las piernas. Para una modelo igual. El perder una oreja no va a ser lo mismo para un panadero que para un presentador de informativo. ¿Sí o no? Luego se valorará en el juzgado lo que es el órgano o miembro principal, pero de entrada parece ser que todo lo que son las extremidades podrían, o iba a decir, no voy a decir, menuda tontería iba a decir, perder la cabeza no estaría en las lesiones. Si te cortan, pierdes la cabeza, es que obviamente es un homicidio, no va a quedar vivo. Pero cualquier brazo, cualquier pierna, cualquier pie o cualquier mano lo van a considerar órgano o miembro principal. Luego ya veremos específicamente si el perder un trozo de labio, el perder una oreja, el perder un ojo, dónde se valora o dónde no se valora como órgano principal. Vale, como por analogía, como vimos en el artículo 142.1, que hablaba del vehículo a motor, aquí también te dice que si los hechos se han cometido utilizando un vehículo a motor, se impondrá, los subrayo, porque se impondrá siempre, no puede valorar el juez, sino que siempre impondrá el derecho de conducir vehículos a motor o ciclomotores, aquí sí de 1 a 4 años. Para el homicidio era de 1 a 6, aquí es de 1 a 4 años. Y como ocurría también con el 142.1, que hablaba de la alcoholemia, de los excesos de velocidad, la influencia por drogas, aquí también te lo dice. Es que a efectos de este apartado, del 152.1, imprudencia grave, en todo caso, siempre, no puedes valorar, siempre se reputa imprudencia grave, se considera imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna circunstancia prevista en el artículo 379 del Código Penal determine la producción del hecho. O sea, que ya lo tenemos claro. Lo vimos en el homicidio y lo tenemos ahora igualmente en las lesiones. Si conduces borracho
Hablo del delito del 379. Con exceso de velocidad penal o drogado, pues has causado lesiones a una persona que están dentro de los artículos 147.1, 149 y 150, pues no puede ser imprudencia leve ni imprudencia menos grave, es imprudencia grave, que es la más grave de las imprudencias dentro de las lesiones. Y recalco mucho lo del 147.1 porque el delito no se produce con el 147.2 ni el 3 ni el 4. Es específicamente el 147.1. Si tienen unas lesiones que no están dentro de ese artículo, no tenemos lesiones imprudentes. Tenemos otro tipo de hecho, pero no lesiones imprudentes, ¿vale? Generalmente pasará al ámbito administrativo, serán responsabilidades civiles, serán indemnizaciones, pero no el delito de lesiones por imprudencia. Es específico del 147.1, 149 y 150 del Código Penal. Es lo que quiero que les quede claro también. Ya se lo he adelantado yo antes, ahora lo van a ver de forma más específica las lesiones de estos tres artículos. Esto es lo que dice el Código Penal. Solo me interesa el 147.1, porque los otros no entran dentro de la imprudencia. El que lo conocen perfectamente. Esto es genérico para todo tipo de hechos. Estas son las lesiones con las que tenemos que bragar a diario, sobre todo las del punto 2. El punto uno te dice que el que por cualquier medio o procedimiento cause a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o salud física o mental se castiga como reo del delito de lesiones, ¿vale? Siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia, que es la facultativa, que es la que va a recibir en el servicio de urgencia, un tratamiento médico o quirúrgico, eso es lo importante. El tratamiento médico quirúrgico, por eso le decía yo que siempre que requiera una intervención, que sea operado de algo esa persona, si no, no va a tener la relevancia del 147.1. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considera tratamiento médico, el hecho de que esa persona tenga que ir yendo a revisión. Hay situaciones, aquí estaríamos hablando toda la tarde del hecho de que se considera 147.1. Y aparte ha dado un giro en el tiempo porque ha ido cambiando. Yo he ido observando como en época donde yo hacía los atestados no consideraban que los puntos de sutura fueran lesiones graves y actualmente toda la corriente considera que los puntos de sutura son lesiones graves. Por lo tanto, es muchísimo mejor para nosotros a la hora de elaborar las diligencias. Con eso hemos tenido muchísimos problemas porque consideran, no, pero es que el hecho de que te den puntos no es una intervención quirúrgica y el hecho de que te den puntos y luego te llamen para tener que quitártelo no es una lesión grave. Actualmente sí toda la doctrina considera que los puntos de sutura, las fracturas, todo este tipo de circunstancias son lesiones graves. La cervicalgia incluso genera muchísimos problemas, pero cada vez hay más doctrina que considera que se puede considerar como lesiones graves y así lo están considerando en los juzgados, ¿vale? Eso es para que ustedes tengan conocimiento. Lo que no se puede considerar lesiones por imprudencia es el punto 2 que dice que por cualquier medio o procedimiento cause a otro una lesión no incluida en este apartado. Estos son las típicas hostias en las peleas que te dan con un palo, que te causa un moratón, que te causa una herida incisa y que no pasa de ahí. Esas son las lesiones que nosotros vamos a comisaría a denunciar cuando llevamos detenidos o que denunciamos por la ley de seguridad ciudadana, que son las de 147.2. Y mucho menos 147.3, que es el que golpee o maltrate de obra a otro sin causarle lesión. Por lo tanto, es que no hay absolutamente ninguna. Y el 149 y 150 hablan de órganos o miembros principales o no principales. Te dice el 149 el que cause a otro por cualquier medio o procedimiento, pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o incluso psíquica. Y se le castiga con una pena de prisión de 6 a 12 años. Ojo, eso es para el delito doloso. Luego nos vamos al de la imprudencia y hemos visto que la pena se rebaja considerablemente, ¿vale? Y el 150 dice simplemente el que cause a otro la pérdida o inutilidad o deformidad de un órgano o miembro no principal. Si se considera que ese órgano no es principal, pues la pena de prisión es menor, es de 3 a 6 años, ¿vale? Para el ámbito genérico, luego en el ámbito del tráfico ya han visto que la pena es bastante menor. Retrocedo. En el 149 sería de prisión de 1 a 3 años, no hasta 12 años. Y en el 150 sería prisión de 6 meses a 2 años. Así que estamos hablando de que los hechos se han cometido por imprudencia, ¿vale?
Y luego el 152.2, al igual que ocurría con el homicidio, nos está hablando de las lesiones por imprudencia menos grave. Lo que tienen tachado es lo que aparecía en el Código Penal en 2019. Lo que, lo que tienen en verde es lo que aparece con la reforma, ¿vale? Y que obviamente era necesario para dotarlo de mayor garantía. Lo que empieza diciendo el artículo 152.2 es que el que por imprudencia menos grave cause a otro lesiones de los artículos que yo le he dicho, 147.1, 149 y 150, se le impone una pena de multa de 3 a 12 meses. Así estaba en el año 2019, ¿vale? Le pegan un vuelco y lo que hacen es establecer en el año 2022 que el que por imprudencia menos grave cause alguna de las lesiones del 147.1 tiene una pena distinta que los otros dos, ¿vale? Al principio, en el 2019, tenía la misma pena de 3 a 12 meses de multa a todos, pero ahora lo que se establece, lo que está en vigor, es que se castiga con pena de multa de 1 a 2 meses por las lesiones graves, 147.1, y si las lesiones son de pérdida o inutilidad de un órgano o miembro, del 149 o 150, la pena de multa es de 3 meses a 12 meses, el único cambio que le han hecho. Y luego también modifican la posibilidad, la potestad para imponerla como obligatoria en cuanto a la privación del derecho a conducir. Y es que si estos hechos se cometen utilizando vehículo a motor o ciclomotor, se impondrá de forma obligatoria. Para el homicidio ya apareció así de forma obligatoria, ¿vale? Pero aquí metieron un poco la pata al dejarlo potestativamente para que el juez pueda ponerlo o no pueda ponerlo. Tiene mucho más sentido de que sea de forma obligatoria para las lesiones graves que para las menos graves, pero aquí lo que han dejado claro es que incluso aunque la imprudencia sea menos grave, lo que queremos es imponer siempre la privación del derecho a conducir. Que una persona que cometa imprudencia grave o menos grave no se vaya sin privársele de conducir. Y le imponen de 3 meses a 18 meses la privación del derecho a conducir vehículo, motor o ciclomotor y que se reputa, como ocurría anteriormente, en todo caso, imprudencia menos grave, si no se califica como grave, ese hecho en que la producción del hecho haya sido determinante a la comisión de alguna infracción grave de la normativa de tráfico y que se aprecie en una resolución motivada, ¿vale? Esto es igual que para el homicidio. ¿Qué ocurre? Que el delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Si en el Si en el caso de el homicidio imprudente establecía que siempre se seguirá de oficio, independientemente de la imprudencia, cuando se utilice un vehículo a motor o ciclomotor, aquí queda claro de que si la imprudencia es menos grave, aunque se haya utilizado vehículo a motor, lo que sí que van a hacer siempre es imponerte la privación del derecho a conducir, pero se requiere denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Entonces, tenemos un atestado con lesiones que son graves. Nosotros vamos a actuar de oficio en los casos de imprudencia grave. Y de hecho es que ya lo hacemos de oficio porque si hay imprudencia grave y tenemos una circunstancia como un delito de alcoholemia, nadie nos tiene que decir que hagamos un atestado. Es que va per se intrínseco en las diligencias. O sea, no voy a hacer un atestado por alcoholemia y lo voy a dejar unas diligencias con herido grave aparcar. No, se hace todo junto y se tramita de oficio. Pero si la imprudencia es menos grave, lo que requiere es la denuncia del perjudicado. La persona que ha sufrido las lesiones graves tiene que denunciar, bien ante la policía, bien en el juzgado, bien donde quiera, pero dentro de los plazos legales que le establece la ley, tiene que interponer la denuncia. Y entonces, si hemos remitido la diligencia, perfecto, no nos van a pedir nada. Si fuere necesario, seremos citados para el juicio oral o para ratificarnos en alguna parte anterior, que no es lo normal ya. Y si no hemos remitido a la diligencia, pues obviamente nos las van a solicitar para dar trámite a la instrucción de las diligencias por el delito, si la persona ha denunciado. Y al igual que ocurría con el homicidio, tenemos un nuevo artículo, en este caso no 142 bis, sino 152 bis, que es una novedad, que te dice que también aquí, y no es cuestión de repetirlo, pero que también aquí puedes imponer la pena superior en 1 o en 2 grados en determinadas circunstancias
la notoria gravedad, la relevancia del riesgo creado, la infracción infringida, en el hecho de que se haya cometido, se ha provocado la muerte de una persona o de varias personas o de una persona y varios lesionados, o incluso cuando es un número muy elevado de personas lesionadas. Aquí el juez puede hacer lo mismo, subir en 1 o en 2 grados, como lo podía hacer con el homicidio. Y esto no es obligatorio, esto es potestad del juez decidirlo. Por eso se subraya la palabra podrá. Si el juez no quiere subir en 1 o en 2 grados porque no lo estima oportuno, haya lo que haya, no lo va a hacer. Pero si tiene elementos objetivos de valor para aplicar el 152 bis, pues lo puede aplicar perfectamente. Y ya está. ¿Por qué han ido tan rápidas las lesiones? Porque ya lo hemos explicado en el homicidio y es exactamente lo mismo, los mismos criterios. Hay una verdadera clarificación de cuándo hay homicidio y lesiones por imprudencia grave, porque hay unos elementos objetivos que son el artículo 379. Ah, deme un momento. Vale, ya estoy por aquí. Discúlpenme, pero tenía que ver una cosa. Vale, continuaba con lo que estaba diciendo. Tenemos el homicidio y tenemos las lesiones, que el Código Penal los deja bastante claro ya cuando hay un elemento objetivo de imprudencia grave y es cuando hay un delito del 379. Mínimo. Tenemos la imprudencia menos grave, tanto para homicidio como para lesiones, donde el Código Penal nos ayuda bastante y nos dice que siempre va a haber imprudencia grave cuando haya una infracción grave de la normativa de tráfico. Y por analogía recuerden que siempre que haya la muy grave, infracciones muy graves, también. Y que la imprudencia grave, si el juez quiere, con infracciones muy graves también puede equipararla, porque el 379 es un requisito obligatorio, pero no el único. El juez puede valorar que por imprudencia muy grave se ha cometido a través de una infracción muy grave y lo motiva en la sentencia y es imprudencia muy grave. Y que todo lo que queda fuera de ese ámbito, las imprudencias leves, esas imprudencias leves son comportamientos que costaría no reprocharle a una persona. El hecho de que por un descuido, yo qué sé, es que no me atrevería a decir ningún caso concreto para que no se me encasille, pero cualquier hecho de que en un pequeño despiste donde el vehículo no has dejado el freno de mano y ha atropellado a una persona o sí lo has dejado, pero no suficientemente pero es que ahí también tiene una infracción, el haber cometido una infracción. Vamos a pensar en algunas circunstancias donde no has cometido ninguna infracción, pero la imprudencia es tan leve, tan leve. Antiguamente se definía como el mínimo y exigible deber de cuidado de un padre con su hijo. Y aún así, por mucho cuidado que lleves, en un mínimo descuido, en un segundo puedes cometer esa negligencia, lo sabemos. Pues en ese caso, si podemos valorar que hay una imprudencia leve, lo que pasaría, el hecho sería a la jurisdicción civil. No sería reprochable penalmente porque no existe imprudencia menos grave ni imprudencia grave y por lo tanto a la persona no se le podría condenar. Pero el resarcir civilmente, indemnizar, reparar el daño, obviamente sí, eso siempre quedaría. Y después del homicidio y de las lesiones, ¿por qué más cosas? En definitiva, lo que estamos hablando es por qué hacemos nosotros atestados. No porque el listo de turno nos diga quiero que haga un atestado, cuando tuve un accidente. Quiero que haga un atestado, sí, sí, voy a levantar dos. Nosotros lo hacemos porque tenemos preceptos legales que son el atestado se instruye para investigar hechos delictivos. Nuestros hechos delictivos son homicidios y lesiones y daños. Cuando hay un homicidio está claro. Recuerdo que cuando haya imprudencia grave o menos grave, si hay imprudencia grave tienen que hacer atestado, si hay imprudencia menos grave tienen que hacer atestado
salvo que haya denuncia del perjudicado y que siempre tendrá que hacer atestado con esa imprudencia cuando haya un vehículo motor o ciclomotor, y que con imprudencia leve no sería obligatorio hacer atestado. Pero yo les voy a recordar otra vez que yo siempre haré un atestado cuando haya personas fallecidas. Siempre, siempre, siempre. Siempre lo haré. No me atrevería a dejar una diligencia sin hacer con un fallecido, ¿vale? Con las lesiones, si son lesiones por imprudencia grave, van a hacer atestado de oficio. Si es por imprudencia menos grave, van a esperar a la denuncia de la persona o la van a tramitar como quieran, pero no sería obligatorio hacer las diligencias. Y si es por imprudencia leve, eso pasa al ámbito civil y tendrán que dar comunicación de lo que ha ocurrido en forma de informe completo o de diligencia de prevención o como quieran realizarlo. Y el tercer supuesto que tenemos es cuando hay daños materiales. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos obligación de hacer las diligencias cuando se produzca el delito. El delito se produce cuando los daños son en cuantía superior a 80.000 euros y no vale cualquier imprudencia. Dentro de las tres imprudencias, si se comete por imprudencia menos grave o leve, el hecho no sería penal, pasaría al ámbito civil, todo lo que defienden las compañías de seguros en los juzgados de primera instancia. Pero si hay imprudencia grave, sí que estamos ante el delito, ¿vale? Es difícil que se nos dé. A quien más se le va a dar es a Guardia Civil. A nosotros en casco urbano es difícil que tengamos accidentes de daños superiores a 80.000 euros, que incluso luego en el peritaje tienen que valorarse en esos 80. O sea, tienen que ser superiores, porque como en el peritaje digan, no, es que los daños de este vehículo, el valor venal o el valor que tenía en ese momento era el coche. Sí, 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 el coche vale 40.000 euros, pero el valor era de 10.000 euros, que el coche lo tenía ya 10 años. Pues son 10.000 son 10.000 euros, el coche no vale 40.000. Y, es muy importante a la hora de valorar si hay delito o no hay delito, obviamente, porque con el delito te condenan a la pena de multa de 3 a 9 meses y además la responsabilidad civil. Si no hay delito, pues te has quitado la pena de multa de 3 a 9 meses, que también es económica, ¿vale? Entonces, daños superiores a 80.000 euros que se cometan por imprudencia grave, y que además requieren siempre, siempre la denuncia de la persona agraviada o el representante legal. Si se producen esos hechos, tenemos que hacer diligencia y mandarla al juzgado, ¿vale? No tiene mayor trascendencia el hecho de los daños, ¿vale? Y ya está, ya está. No, no es cuestión no es cuestión de seguir. A ver, eh, vale. Dudas de lesiones. ¿Alguna duda sobre las lesiones o sobre los daños? ¿Mucho rollo? ¿Ha sido mucho rollo? La materia es compleja pero fácil. El En día a día. en el momento en el que le coges el truco, sabes perfectamente lo que hay que hacer. Cuanto más conoces esta materia, más seguro vas a la hora de atender un siniestro vial y con mucha más seguridad puedes hacer lo que tengas que hacer, ¿vale? Eh, si tan importante era lo que yo dije en la primera clase, de llegar al lugar del accidente de tráfico y no ser nosotros los que nos pongamos nerviosos. Es que tenemos que tener la cabeza fría, de tranquilizar a todo el mundo, de ser objetivamente cucos, saber qué datos son los que tenemos que recopilar, porque luego van a ser unas diligencias que vamos a tener que realizar. Y luego ya plasmaremos objetivamente en todas las diligencias todo lo que yo acabo de decir esta tarde. Si nos lo conocemos, que debemos conocerlo, mucho mejor, porque sabremos por dónde tenemos que orientar la investigación, las declaraciones, la inspección ocular y las diligencias de los hechos que ocupen el atestado. El Código Penal es el que es. Todo lo que apliquemos del Código Penal vamos cubiertos. Todo lo que subjetivamente no está incorporado en el Código Penal, muchas de esas cosas yo se las he dicho a ustedes esta tarde, lo que lo que vamos a hacer es plasmarlo en diligencia, porque no nos compete a nosotros juzgar a nadie, sino plasmar objetivamente en diligencia los hechos para que si una persona merece el reproche penal, en el juzgado tengan los elementos bien investigados y objetivamente para poder condenarlo. Eso es lo más importante que considero yo, ¿vale? Saber lo que tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacerlo. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo que vamos a hacer es, voy a compartir otra vez la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Voy a abrir
la plataforma del curso. Vale, voy a mover esto aquí que me están. Tengo cosas por aquí. El examen tipo test son 20 preguntas, verdadero o falso, no tiene mayor problemática. Entran a la plataforma, ¿vale? Va a estar abierto hasta esta noche a las 12 de la noche, o sea que no tengan problema. Ahora vamos a dejar un cuarto de hora, media hora, por si quieren preguntar algo en el chat. No es necesario incluso, bueno, si están conectados mucho mejor mientras lo realizan, lo van a realizar de forma rápida, ¿vale? Pero yo voy a estar aquí un cuarto de hora mínimo en el chat para que puedan preguntarme lo que quieran, ¿vale? Directamente o a través del espacio común, lo que quieran. Al entrar al curso, aquí tienen esto que es obligatorio, anónimo, que es el cuestionario de satisfacción del participante. Con esto ayudan ustedes a la federación a que programe nuevos cursos. En los apartados finales, qué cursos quisieran hacer, ellos lo tienen muy en cuenta porque por eso buscan nuevos cursos. Si lo rellenan, pues mucho mejor. El cuestionario hay que hacerlo. Tienen que valorar de 0 a 5 lo que les ha parecido el curso, eso es inevitable. El cuestionario de satisfacción del profesorado y de la plataforma y de la organización es obligatorio hacerlo, ¿vale? Y luego en el apartado final, lo más importante es que pueden incorporar los cursos que quieren realizar, porque la federación lo tiene en cuenta. Y debajo tienen el examen tipo T. Si le pulsan, ¿vale? Dos personas ya lo han hecho. Intente resolver el cuestionario, ¿vale? Pues al pulsarlo les va a salir, todas son súper sencillas, de verdadero o falso. Ok, aquí las tienen las 20 preguntas. Pues la primera, ¿qué factores intervienen en el tráfico y en qué porcentaje? Yo digo, son dos, el vehículo y el factor humano. Y el factor vehículo en mayor proporción. Pues ustedes digan si es verdadero o falso, ¿vale? La siguiente pregunta, o le dan a siguiente página o la pueden ir marcando aquí en el lado izquierdo, en la 2. Clases de accidentes por su resultado final. Las colisiones, los despistes o los atropellos. Digan si es verdadero o falso. La 3. La competencia de los municipios, la regulación, ordenación, gestión, bla, bla, bla. En fin, todas son de verdadero o falso. Los cinturones de seguridad son elementos de seguridad activa en los vehículos, verdadero o falso. Lo marcan y ya, cuando lleguen al final, le dan a terminar intento y ahí le saldrán sus respuestas y enviar todo y terminar. A ver. Pues ya está, eso es todo. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a estar atento al chat, como mínimo hasta las 6:30, ¿vale? Y así no les voy a robar más tiempo. A las 6:30 vuelvo a conectarme para despedirme de ustedes. En un cuarto de hora lo van a tener hecho. Si alguien no lo quiere hacer ahora porque no le apetece o quiere irse o ya ha puesto el nombre en el chat o quiere hacerlo luego más tarde, antes de las 12 de la noche, yo no tengo ningún problema. Yo voy a volver aquí sin haberme desconectado a las 6:30 para despedirme de ustedes. Así que hagan el examen y estoy atento al chat por si quieren escribir algo. Así que pueden comenzar ahora. Hasta ahora. Gana.
Oye,
Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo para despedirnos. Ya saben que les voy a dejar el examen abierto hasta las 12 de la noche, no hay ningún problema. Si necesitaran más tiempo, díganmelo antes de las 12 de la noche, porque ya a las 12 damos por finalizado y mando mañana a José la evaluación para que pueda expedir los diplomas, que ahora mismo llevan muchísimo trabajo. O sea que conforme vayan pudiendo, lo irán mandando. El formato que lo hacen es en PDF, ¿vale? Para que lo sepan. Así que nada, muchísimas gracias y me tienen a su disposición en la policía local de Molina de Segura. Así que cualquier cosa que necesiten, contacten conmigo, que el que me conoce sabe que estoy siempre dispuesto a echar un cable, lo que haga falta, no hay ningún problema. Y nada, ya cierro la sesión y me despido de todos ustedes, que tengan feliz Navidad y el año que viene, pues a ver si nos vemos en algún curso más. Muchas gracias a todos. Saludo a todos. Gracias a ti, como siempre, Juan Antonio.